corazón en esta noche, Espíritu de Dios. Dale un fuerte aplauso en esta noche. Celebra, celebra que su presencia está en este lugar. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Dele fuerte, fuerte, fuertes palmas al Señor Jesús. Atributamos a la persona del Mesías adoración, alabanza, gloria, exaltación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra del Eterno. Traemos delante de tu presencia frutos de labios que te exalten, amado Rey. Frutos de labios que bendigan y exalten tu precioso nombre, declarando que eres Rey y Señor por siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Tome su asiento. Ubique su lugar en esta hermosa noche donde la palabra de Dios será ministrada. Amén. Gloria a Dios. Participantes de su naturaleza divina. Los hijos son engendrados por Dios. Esto se produce a través de un nuevo nacimiento. No hay otra forma. La naturaleza divina, nuestra identidad profética, nuestra naturaleza, solamente procede de un solo Padre que nos engendra, Dios. Es difícil entender esto sin revelación. Por eso que tenemos que entrar en la revelación del Espíritu, en la revelación profética, y allí se nos va a dar a entender en cuanto a ser partícipe a través de Cristo de esta naturaleza divina. Quiero llevarle aquí a la palabra del Señor como fundamento en el libro de San Juan, en el capítulo 3. Y tenemos aquí Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. La naturaleza divina. Participantes de ella, como dice el apóstol Pedro. Tenemos aquí a un hombre que conoce la ley, a un hombre que conoce la palabra. El significado de Nicodemo es conquistador del pueblo. Era un hombre referente de importancia dentro de los israelitas. Pertenecía al Sanedrín, a los que enseñaban la palabra y la ley. Las escrituras eran conocidas. Era un hombre importante y era un hombre referente de prestigio dentro de su pueblo. Entendiendo que el ministerio de Cristo hablaba de un reino y de un Padre, del camino para llegar al Padre, para llegar a Dios Padre,
Seguramente Nicodemo cuestionó estas enseñanzas y al mismo tiempo le interesó saber qué era esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Estas enseñanzas referente a Dios. Porque cuando toman a Jesús para crucificarlo, se considera que una de las acusaciones era que él había blasfemado. Se había hecho llamar hijo de Dios. Y nadie se podía llamar hijo de Dios. Era un atributo, era una divinidad que no le pertenecía, según ellos. Cuando Nicodemo viene de noche al Señor, porque fue astuto y de alguna manera prejuicioso de poder llegar de noche y encontrarse con él para tener una entrevista de un tema que a él le interesaba. ¿Quién eres? ¿Cuáles son estas enseñanzas que estás dando? ¿Cómo se sentiría Nicodemo cuando el Señor le dijo que todo aquel que viene de Dios, que es del reino y que es un hijo de Dios, debe nacer de nuevo? Se le echaba abajo a Nicodemo toda la enseñanza de toda la ley, de todas las escrituras, de todo lo que se enseñaba dentro del templo y de toda enseñanza del Sanedrín. Todo aquello se venía abajo con algo que Jesús le comparte. Si tú quieres estar en el reino, ser un hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. El solo hecho de que esto se le llegara a él le genera una confusión mayor. Si antes estaba confundido, turbado por estas enseñanzas, se imagina que cuando escucha tal cosa, él comenzó a estar más turbado, más confundido. ¿Cómo es el tema? A ver, necesito que me lo expliquen otra vez. ¿Que volveré yo, dijo Nicodemo, al vientre de mi madre, aún ya siendo un hombre viejo, un hombre grande, un adulto? Eso sería imposible. Es que no se trataba de volver al vientre de la madre, se trataba de nacer del Padre. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Te maravillas que te diga esto? Dice el versículo 7, que te dije esto, que hoy es necesario nacer de nuevo. Decíamos al comenzar que los hijos son engendrados por Dios. Sí, a través de un nuevo nacimiento, a través de Cristo, viene un nuevo nacimiento en la vida de todo hombre y de toda mujer. ¿Por qué un hombre que enseñaba la ley no podía entender esto? Porque esto no se recibe a través de la religión. No se recibe a través de que, como por ejemplo, ser el hijo de un pastor, eres hijo de Dios. Congregarte en un ministerio importante, eres un hijo de Dios. No es así. La naturaleza divina se recibe a través del Padre que engendra hijos y a través de un nuevo nacimiento que se produce a través de Cristo. No hay otra forma, no.
no hay otra forma. Para ser participantes, quiero llevarle primeramente a Pedro, aquí Primera de Pedro, y en el libro de Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, tener la naturaleza divina, tener el nuevo nacimiento, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, conforme al alumbramiento que Dios genera como Padre a través de Cristo. De la única manera que se puede recibir y ser parte, como dice el mismo apóstol, que en Cristo hemos sido engendrados y Él nos hizo partícipe, dice Segunda de Pedro aquí en el versículo 4. Dice: por medio de los cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que en ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De esta manera lo manifiesta el apóstol diciendo: para ser participantes de esa naturaleza divina a través de Cristo y a través de todo lo que por Él recibimos, primeramente nacemos con una naturaleza natural, pecaminosa, pecado, maldad. Solamente al venir a Dios por medio de Jesucristo, que es el único nombre dado en los cielos, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solamente en este nombre, en Jesús, podemos tener la naturaleza divina de cambiar la naturaleza corrompida por una naturaleza de incorrupción, no corrompida. Esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza con la cual pecó Adán y Eva, la primera pareja, la cual la humanidad misma tomó esta naturaleza. Por un Adán entró la naturaleza pecadora, pero por el otro Adán, Jesús, Cristo, entró la naturaleza divina. Aleluya. Estamos siendo alumbrados para tener una identidad, porque cuando entendemos cuál es nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra genética, entonces la cosa se va a comenzar a aclarar, a revelar. Entonces vamos a tener una identidad, esa identidad que no podemos conseguir de ninguna otra manera, esta identidad espiritual, sino es a través de la revelación de la palabra y a través de haber tenido un nuevo nacimiento, renacimiento. Es decir, nacimos una vez del vientre de nuestra madre, nacimos a la naturaleza pecaminosa, pero ahora necesitamos nacer de nuevo, pero en el espíritu, conforme a una naturaleza divina, la naturaleza que procede de nuestro Dios. Aleluya. El Señor Jesús nos hizo participante. Efesios 4:22 dice que debemos hacer morir esta vieja naturaleza. La vieja naturaleza que demanda o que conlleva a ser el viejo hombre, la vieja mujer, con todo el pecado que asedió a la humanidad a través de entrar el pecado en la humanidad. Esa naturaleza, en esa naturaleza corrompida, en esa naturaleza donde se mueve la iniquidad, donde se mueve la maldición, la naturaleza normal, podemos decir así, de todo ser viviente, es la primera naturaleza en la cual nacemos, llenos de iniquidad, llenos de pecado. Para poder llegar a una naturaleza divina, se comienza a efectuar un proceso de renacimiento y de adopción a través del Espíritu Santo. Primeramente, nadie puede
conocer a Dios como Padre si no se le es dado por Cristo. Y nadie puede conocer a Cristo como Señor, como Salvador, si no es dado del Espíritu Santo, que se revela a nuestras vidas y se revela de tal forma que podemos ver el viejo hombre y la vieja mujer y podemos traer nuestra vida al Señor para que esa naturaleza divina se desarrolle en nosotros. Fíjese, es tremendo la enseñanza que se nos da en cuanto a esto y que los ángeles no pueden tener la naturaleza divina. No se le ha dado a los ángeles tenerla, porque esta naturaleza divina solamente es para los hijos. Y como dice el libro de Hebreo, dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los santos. No dice que son hijos, ni tampoco que son herederos. Porque lo bueno de tener esta revelación de tu identidad es saber también que como hijo eres heredero. Y se revela esta palabra, y cuando se revela esta palabra hay una identidad. Primeramente tenemos que renunciar a esa vieja naturaleza. Estos días atrás, cuando compartía algo de todo esto que recibimos en el Congreso en Buenos Aires, podía llegar a decir que así como hijos de Dios, como santos, el concepto de la santidad y de ser santos, o el concepto del término ser perfectos. Cuando hablamos de estos términos y cuando nos cuestionamos o nos miramos a nosotros mismos, nos cuestionamos. Santos nos falta. Perfectos nos falta. ¿Por qué? No tenemos identidad. No hemos llegado a la naturaleza divina. Porque segunda de Pedro nos dice que en Cristo hemos sido participantes de la naturaleza divina. Y hay una interpretación de las Escrituras que dice hacer como Dios es. Tú y yo no somos Dios, pero hacer como Él es en su esencia. Y cuando logramos encaminarnos en esa identidad, en ser los hijos de Dios, y como es el Padre, son los hijos, su palabra dice, sé santo, porque yo soy santo. Y nos habla de que los ministerios están para perfeccionar a los santos, para perfeccionar, para que sean perfectos. Pero ¿qué pasa? La vieja naturaleza. Es que a mí me falta, es que no tengo oración, que no tiene nada que ver con recibir la naturaleza divina. Es que soy demasiado pecador, ahí está, la iniquidad, golpeando el peso de la iniquidad. El tener la naturaleza divina nos lleva no solamente a que Cristo viva en nosotros, aún más, una dimensión mayor, que nosotros vivamos en Él. Y cuando eso se completa, porque somos completos en Él, la cosa comienza a funcionar. La naturaleza divina comienza a ser una realidad, una evidencia de hombres y mujeres que ya no tienen extraviada su identidad, sino que entienden y han recibido y tienen la revelación que son hijos, que son herederos y que son dueños a través de Cristo de la naturaleza divina. Porque a través de Él en la cruz nos hizo partícipes de todo lo que Él es. No solamente morar por Él, con Él por la eternidad, sino de tener la esencia de todo lo que Él es, aun cuando todavía no pasemos la eternidad, conforme entendemos muchas veces que nos morimos y nos vamos para arriba y ahí somos eternos. No.
no es solo eso, es más allá de entender hoy que tengo una eternidad y que lo tengo todo en Él y que en Él somos completos y Él es más que suficiente. ¿Para qué? Para nosotros, para que esa naturaleza divina sea una realidad y se active, aleluya, en cada uno de nosotros. Los hijos no son engendrados de sangre, los hijos espirituales, sino que de Dios. Los quiero llevar aquí al libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículos 12, hay una revelación. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se le dio, dice, la potestad, se le dio el poder, la legalidad de ser hechos hijos de Dios. No nos habla que podemos tomar esta identidad o este derecho de ninguna otra manera, sino a los que creen en su nombre. En Cristo. A los que le recibieron. ¿A quién? A Cristo. A los que viven una vida en Él y ellos en Él y Él en ellos. A eso se les dio el poder, la autoridad, la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Este derecho no te lo puede sacar nadie. Ah, pastora, que no oré esta semana. No importa, tú ya eres lo que eres. Es que no sabe que no he andado muy bien en estos días. Quizás perdí el derecho, perdí la legalidad. La gente dice muchas veces, no soy nada. No, espere un poco. Ese derecho, esa legalidad se establece una vez y para siempre. Pastora, ¿y no se pierde esa legalidad? Y yo diría totalmente no. A no ser que el peso de la iniquidad por ahí, el pecado, la vanagloria de este mundo, el engaño de Satanás te envuelva un poco, te maltrate y te tenga hasta agonizando, pero no te vas a morir. ¿Por qué? Porque vas a volver a Dios. Porque los hijos de Dios son hijos del Espíritu. Y Dios es Padre y sigue siendo Padre aun cuando tú te portes mal. Y aun cuando hagamos algo que no está bien, Dios sigue siendo Padre. Dios sigue siendo Dios y su amor se sigue extendiendo. Ahora, claro, no es que tenemos que pecar más para que la gracia abunde teniendo conciencia de pecado, ¿verdad? Esta palabra se aplica de alguna manera, sí, pero no abusemos de la gracia. Claro está. Si bien la gracia sobreabundará mientras abunde el pecado, es una verdad. Pero si ya tienes conciencia de lo que está bien y lo que está mal, el peso de la iniquidad y toda la situación y todo el rollo y la historia del infierno para traer la vieja naturaleza sobre tu vida, es simple. Hay que negarse a esa vieja naturaleza. Hay que negarse a Satanás, al diablo, a la concupiscencia, al pecado y a todo aquello que quiere volcarnos a una naturaleza que ya, en la cual en Cristo hemos renunciado. Por eso la palabra dice, en Cristo estamos juntamente crucificados. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados espiritualmente, en forma de la fe, en forma de fe, y espiritualmente nosotros también morimos al pecado. Y cuando Cristo resucitó, Él resucitó también en nuestras vidas, en nuestros corazones, y el pecado mortal, el pecado natural, la iniquidad ya no tiene poder en nosotros, porque estamos crucificados con Cristo, porque ya hemos muerto al pecado, y el pecado nada puede hacer sobre nosotros, no tiene vida, no tiene autoridad, no tiene legalidad.
nos hemos negado a Él a través de la fe. Nos hemos negado a Él a través de Cristo. Nos hemos negado a Él a través del Espíritu. Por lo tanto, si Cristo murió en la cruz, nosotros también hemos muerto al pecado. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Aleluya. Para vida eterna, para tener una naturaleza divina sobre nosotros. Aleluya. Para ser partícipe de esa naturaleza divina. El hecho de ser hijos de Dios no es simplemente a simple vista congregarnos en un lugar, ni tampoco tener la naturaleza. Eso conlleva a un pacto eterno. Dios no lo romperá, el hombre lo rompe. Tú, la mujer, el hombre o la mujer lo rompe, pero Dios no. Dios es Padre, Padre para siempre. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Y al ser sus hijos, nos hace partícipes de todo lo que Cristo es. No solamente, y que es mucho, ser salvos, ser perdonados, ser sanados, ser vivificados. Es decir, nos hace partícipe de todo, de todo. Y podemos tomar todo en la legalidad de hijos. Aleluya. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, comienza a haber un proceso de adopción, conforme dice el libro de Gálatas capítulo 4, verso 5. Recibimos a través de Cristo la identidad profética de ser hijos, la identidad de ser hijos. Recibimos la paternidad. Cuando el apóstol Pablo nos habla de que en una misma casa vive el hijo del amo, pero también vive el esclavo, y nada difiere del uno con el otro. Son dos niños que aparentemente tienen los mismos derechos, comen, juegan, pero a diferencia que uno es esclavo, a diferencia que solo uno es el hijo legítimo del amo. ¿Qué quiere decir? Que el esclavo no va a heredar. ¿Por qué? Porque no es hijo. ¿Y quién va a heredar? El hijo. ¿Por qué? Porque tiene la sangre del Padre, tiene la legalidad en cuanto a lo natural está hablando aquí. Pero también nos lleva el apóstol Pablo a la revelación de la paternidad, porque dice esos primeros versículos que a través de Cristo también nosotros en ese proceso de redención, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, se nos adopta, se nos toma, se nos imparte. El Padre abre, y es fuerte lo que voy a decir, su vientre para engendrar hijos legítimos. Y tomamos la legitimidad de ser hijos en la adopción a través de Cristo y a través de la persona del Espíritu Santo que se revela a nuestras vidas para entender tal cosa y para que podamos entender que ya no es el esclavo, sino el hijo el que habla de esta manera y dice: Abba, Padre. La legitimidad es para el hijo. El esclavo no puede llamar así al Padre. Pero tú y yo ya no somos esclavos de Satanás, ni del pecado, ni de la vieja naturaleza. Nada tenemos con aquella vieja vida. No. Ahora somos hijos. Ahora tenemos la naturaleza divina y ahora a través de Cristo Jesús, que se ha revelado a nuestra vida y nos lleva al Padre, nos dio una identidad profética. Y en esa identidad profética podemos llamar a Dios Padre. Y podemos decir: Abba, Padre. Israel, aún más, en el antiguo tiempo no podía llamar a Dios Padre. Por eso mismo se le acusa a Jesús de blasfemar.
porque no se le era permitido a un humano llamar así a Dios. Es decir, Israel no conocía a Dios como Padre, sino que Jesús vino para mostrarnos el camino para ir al Padre. Cuando Él comenzó a decir que era el Hijo de Dios, cuando comenzó a decir que todos podemos venir al Padre a través de Él, a ellos les empezó a comer la bronca, la ira, porque eso no estaba escrito. Según ellos, no podían entender eso. Pero Cristo lo explicó tan bien. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo aquel que cree en mí, cree en el que me envió. En la casa de mis padres, dijo el Señor, muchas moradas hay. Y ustedes, dijo de alguna manera, si creen en mí, van a vivir en las moradas que mi Padre tiene en los cielos. ¡Wow! Para ellos era, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Para nosotros no. Porque entendemos que cuando Cristo vino, Jesús, y Cristo resucitado se revela, Él nos abrió un camino más excelente para llegar al Padre. No como los esclavos, sino como hijos. Tú y yo tenemos una identidad que no hay infierno que nos pueda quitar. Esto no se le dio a los ángeles, sino a los hijos. La revelación de ver al Padre, de tener amores con el Padre. Podemos hoy ver hasta niños tan pequeños hablando con su Padre Dios, con papá, con Abba Padre, con papito querido. ¿Por qué? Porque hay una revelación la cual estamos nutridos, y esa revelación la llevamos a los hijos, y los hijos comienzan a tener esa revelación, pero a través también de tener un encuentro personal con Cristo y una relación personal con su Padre Dios. Cuando dice el apóstol a los Gálatas: ustedes ya no son más esclavos, ahora ustedes son hijos. Pero también dice: como hijos, herederos. ¡Wow! Ya somos herederos de todo. No solamente tenemos la naturaleza divina, la esencia de lo que nuestro Dios es, sino que tenemos participamos de sus riquezas, participamos de su bendición, participamos de todo lo que Él creó. ¡Aleluya! ¿Por qué vivir en orfandad? ¿Por qué vivir empobrecidos? ¿Por qué vivir como quien no tiene esperanza? ¿Cuándo? Cuando somos dueños de todo. Cuando nuestro Padre todo lo que creó, lo creó para nosotros. Aleluya. Como dice el libro de Efesios capítulo 1 versos 3. Dice que en Cristo estamos enriquecidos con toda riqueza de gloria. Y esa es la palabra la cual se revela en que todo lo que Él creó, lo creó para los hijos. ¿Cómo podía entender Nicodemo? Ya que eso no, la ley no lo hablaba, ni tampoco él lo podía enseñar, porque no lo vivía, no lo tenía, no se le había revelado. La predicación, el modo de la predicación de Cristo como quien tiene autoridad, y hablaba de una revelación que él desconocía. Era necesario que Nicodemo viniera al Señor. Es necesario venir a Cristo. Es necesario conocer su corazón y el espíritu de la palabra. Porque esto que tengo aquí, con la cual he leído, son las escrituras. Las escrituras. Pero el espíritu de la palabra, Cristo,
es algo diferente, que se recibe a través de haberse dado una revelación del Espíritu, a través de una relación, no de ir a la iglesia de tanto en tanto o al templo. No, no es eso. No es ser el religioso o que estoy en la religión hace 20.000 años. No es eso, no es eso. Porque Nicodemo vivía todo eso. Hablaba de Dios, hablaba de la ley, hablaba de la esperanza que un Mesías había de venir. Estaba frente a él. Tuvo una entrevista de noche con él. El Señor le dio el lugar para poderse revelar a él, pero aún así se bloqueaba su mente cauterizada. ¿En qué? En las viejas escrituras, en la religión, en la ley, en lo que no se podía hacer más allá de lo que estaba escrito porque era pecado. En que el Mesías, como decían las profecías, había de venir. Pero era chocante, confrontativo ver de que podía ser el hijo de José y de María. Cuando ellos pensaban que debería haber nacido de otra manera o en otra casa o en otra familia. Todo les confrontaba. ¿Por qué? Porque no tenía la revelación. Tenía un espíritu cerrado, un espíritu donde solamente su concepto de religiosidad lo mantenía como un rabí, como un maestro de la ley, pero no un maestro de la ley que no conocía al maestro de los maestros, a Rabí Jesucristo, el Señor. Era necesario volver a nacer, sí, pero de agua y del Espíritu. Era necesario de que a él se le revelara, pero totalmente diferente a lo que hasta ese momento el concepto, su filosofía, ideología, lo que sea, podía argumentar. Primeramente, que él estaba frente de alguien que para él no era el Mesías. Esta historia queda hasta aquí, pero la historia, los libros hablan de Nicodemo y hablan que se transforma en un evangelista, que es perseguido por causa de Cristo. Tenía que huir de lugares porque solamente una entrevista, solamente una palabra que venía del maestro de la palabra, le cayó todo el argumento de toda la vida. En esta noche, tú y yo entendemos conocer a Cristo, entendemos que la palabra está en nuestro corazón, pero si hay algo, una duda, una simple duda en tu corazón, te digo en esta noche, tienes que nacer de nuevo. Pero soy cristiano. Tenemos que nacer de nuevo. Si hay algo, peso de pecado, peso de iniquidad, tenemos que nacer de nuevo. Si es necesario volver a entregar nuestra vida a Él, pues entreguemos nuestra vida a Él. Si es necesario volver a renunciar a las iniquidades, a las maldiciones, hagámoslo. Renunciemos a las iniquidades. Renunciemos a las maldiciones. Si todavía hay algo inconcluso, hay algo que no se cerró, hay algo que... El nuevo nacimiento que se recibe a través de Cristo y de tener la identidad de hijos. Dice que la creación misma gime a una, esperando la manifestación
de los hijos de Dios. Yo te digo que viene un tiempo en que los hijos se comienzan a manifestar. Aleluya. Viene un tiempo de Dios, un tiempo profético, un tiempo donde nos vamos a manifestar. Pero no como el ministerio tal ni tal, no, como hijos de Dios. La naturaleza reconoce a los hijos. Aleluya. El infierno reconoce ¿a quién? A los hijos. Aleluya. Porque a los hijos se le dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. A través de recibirle, a través de creer en la persona de Jesucristo. Tú no eres huérfano. Aleluya. Tú eres hijo. Tenemos la naturaleza divina. Él nos hizo partícipe de esa naturaleza divina. Aleluya. Lo que se puede lograr cuando hay una identidad firme, clara, revelada. Porque cuando tú crees ser el hijo del hombre más enriquecido de la tierra, pero no tienes cómo comprobarlo, te llenas de dudas. No puedes reclamar nada porque nada está a tu nombre, porque no hay un ADN. Porque el ADN sacará de las dudas si eres o no eres. Y cuando tú tienes la certeza que eres, entonces te levantas en una legalidad y comienzas a legalizar y a tomar la herencia. Esto me gusta. Esta parte que voy a entrar ahora me gusta. Así como hijos, también herederos. La palabra dice que somos herederos en Cristo, que quiere decir que todo lo que el Padre le dio a Cristo, a nosotros también nos dio. Todo lo que Él es. Porque la gente piensa que cuando hablamos de herencia solamente hablamos de propiedades o cosas materiales. Que no está mal recibirlas, ¿verdad? Pero nosotros debemos de mirar las cosas de arriba, las cosas que son eternas, porque las añadiduras y las bendiciones y más bendiciones y más añadiduras vendrán todos los años y todos los días, pero las eternas son soltadas una vez y para siempre, porque cuando Dios te bendice hoy y para toda la vida. Aleluya. Tenemos que tomar la herencia como hijos. Y cuando nosotros nos levantamos como hijos a tomar la herencia, sí, y somos como Jacobo, que le dijo al ángel, bendecime, y no te suelto hasta que no me bendigas. Y dice que lo tuvo que bendecir, y lo soltó. Le cambió el nombre, Israel fue su nombre, e Israel fue, es y será bendición para siempre. Es decir, reclamó su bendición, luchó por ella y fue bendecido. Si bien la palabra nos habla de los hijos y de los padres, y hay algunos puntos importantes de testimonios de que han marcado historia, siempre volvemos a Abraham, padre de la fe, al hombre que no podía engendrar, pero luego Dios le da al finalizar sus años de vida, o más o menos cuando llegaban a los 100 años, le da a un hijo. Cuando nace Isaac, Abraham ya era rico. Abraham ya tenía toda la riqueza. Es decir, cuando nació el hijo de la promesa, ya nació bendecido. Decirle, yo nací y cuando nací bendecido. Por favor, dígalo. Usted no tiene que luchar por una bendición, usted ya lo es en Cristo. Cuando muere Abraham, uno de los trabajos que hacían era abrir los pozos. ¿Por qué? Porque el agua era un bien de riqueza, de bienestar, tanto para las familias, mantenimiento de la familia, de los sembrados, de los animales. Es decir, el que tenía tierra, tenía agua, era rico. Abraham lo era. Y Abraham tenía muchos pozos que cuando él muere,
los filisteos vienen y taparon, cerraron esos pozos. Y esos pozos allí quedaron cerrados. Pero luego comienza la activación del hijo de la promesa. Y comienza a crecer el hijo donde toda la promesa de Dios estaba sobre su cabeza. Ya era rico porque su padre lo era. Pero sin embargo, este hijo de la promesa comenzó a trabajar. Y comenzó a trabajar para ser más rico. Y comenzó a trabajar para tener más. Y comenzó a trabajar porque la tenía clara. Y él decía, si mi padre lo logró, yo también lo voy a lograr. Aleluya. Y dice que comenzó a abrir pozos de aguas. Y abría pozos. Y abría pozos. Y había agua. Y se alegró Isaac de poder abrir los pozos que los filisteos le habían cerrado a la muerte de su padre. Pero Dios los sorprende mayormente, porque Isaac, el hijo de la promesa, el heredero, él no solamente destapó los pozos de su padre, sino que se le permitió como bendición abrir sus propios pozos. ¡Aleluya! Es decir, tener su propia empresa. ¡Aleluya! Poseer su propia bendición. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque era hijo, porque era heredero, porque se le soltó. Y cuando el Padre te suelta la bendición, te bendice. ¡Aleluya! Si eres hijo, levántate, trabaja, lucha por tus sueños, comienza a reactivar los pozos que el enemigo te cerró. Y esos pozos habla de algo que tuvo tu padre o tu familia. Habla de sueños que quedaron en oculto. Habla de sueños sin cumplir. Habla de proyectos que nunca se cumplieron. Aleluya. Pero cuando nace un Isaac, que significa risa, y me voy a reír. Significa risa. Aleluya. Qué bueno es tener hijos que te hagan reír, pero qué bueno es tener hijos bendecidos, hijos que tienen pozos y pozos y pozos, y tienen tierra, tierras y tierra, y tienen riqueza. Eso es para los hijos. Toma esta palabra, toma esta palabra, toma esta palabra. Tus ojos no se van a cerrar sin ver la recompensa de Dios y su promesa en tu casa y en tus hijos. Aleluya. Porque a los hijos no le van a tapar los pozos, no le van a robar, no, todo lo contrario. Para los hijos hay un destino profético. Somos portadores de abrir nuevos pozos y de tener aguas que nadie tuvo. Y estas aguas dice que eran cristalinas, estas aguas, las aguas vivas, aleluya. Mira, si Dios te va a bendecir, te va a dar la mejor agua y te va a dar la mejor bendición, aleluya. Recibí esta palabra, dale fuertes palmas al Señor, aleluya. Hay promesa de Dios para nuestras vidas. Nos levantamos creyendo como hijos que todo lo que Él designó, preparó para nosotros, no será robado, no será. Cuando se dice se taparon los pozos, quiere decir que el infierno envidiaba esos pozos que estaban allí. El infierno siempre quedará taparte, anularte, bloquearte, aleluya. Pero sabes una cosa, Él no va a poder, gloria a Dios. Cuando Josué conquista Canaán, Hebrón, y hay un hombre de Dios llamado Caleb que está asignado para un cierto lugar. Y dice que Caleb, dice que conquistó el monte Hebrón. Y en ese monte Hebrón había mucha maleza, muchos árboles. Dice que cuando él toma, habían gigantes, no es que él fue allí, estaba todo preparado para él poner un hotel de 5 estrellas. No. Y conocemos una familia aquí en el valle que tomó unas tierras donde las tuvieron que desmontar, las tuvieron que limpiar para luego hoy sí tener un camping precioso.
Gloria al Señor. Lo que lleva, lo que cuesta hacer ese trabajo. Y ese trabajo solamente lo hacen los padres. Los padres pagan un precio que los hijos no lo harán. Aleluya. Dice que cuando Caleb vino ante Josué y reclamó el monte, entendió Josué que debía darle ese monte por causa de lo que él hizo y luchó junto a Moisés. Bien. Pero luego que él trata de limpiar el monte, de vivir en él, establecerse, tuvo que sacar a los gigantes que habían allí, tuvo que de alguna manera adaptar un cierto lugar para convivir, para establecer su casa. Y dice también que comenzaron a haber fuentes de aguas en ese lugar, es decir, la cosa comenzó a cambiar. Pero se le casa a una de las hijas, se le casa Axa. Y esta se casa con uno que se llama Otoniel, poderoso. Y en el momento ya de irse a su lugar junto a su esposo, no tiene mejor idea que el yerno de Caleb de decirle a su esposa: amor mío, tu padre nos ha dado herencia, pero ¿qué tal si antes de irnos tú le vuelves a pedir a tu padre herencia? Dile. Y la chica, que era tan obediente, llegó donde su padre y su padre la miró y sabía que ella venía por algo y a pedir algo. Aleluya. Porque los padres conocen a los hijos. Y los padres saben, en este caso el padre, cuando van a pedir algo y qué es lo que van a pedir. Se les nota en la cara. Y la chica le dijo: padre mío, dame, padre mío, de la tierra del Neguet. Dame, padre mío, de la fuente de las aguas. Y el padre la miró y le dijo: hija, claro que sí. Te entrego las tierras del Neguet. Te entrego las tierras de arriba y las fuentes de arriba, pero también te entrego las tierras de abajo con su fuente. Todo eso es tuyo, hija. Tómalo, hija, toma, porque esta herencia es para mi hija en este día. Aleluya. ¿Cuántas hijas sabemos aquí? Aleluya. ¿Cuántas mujeres apresuradas para tomar la herencia? ¿Cuántas hijas del Padre que corren a tomar la herencia? Y si vas a pedir herencia, pedila en grande, aleluya. Sí, papá, soltá de las fuentes de arriba, pero también soltá de las fuentes de abajo. Y la revelación es: Padre, soltame riqueza y sabiduría que viene del cielo y bendecime. Haceme una mujer sabia, haceme una mujer entendida en los tiempos, pero también, Padre mío, dame de las fuentes de abajo. Y en esa fuente de abajo hay riqueza, en esa fuente de abajo hay propiedad. Tome la palabra. Aleluya. Esta herencia es para los hijos. Aleluya. Dele fuerte, fuerte, fuerte. Palmas al Señor Jesús. La herencia es para los hijos que tienen la naturaleza divina. Otros no pidieron ni montes, ni fuentes de aguas. Un hombre llamado Salomón se fue a un lugar a adorar a Dios. Y mientras estaba adorando a Dios, en esa noche, te bendigo, Sara, profeta, con toda bendición de los cielos. En esa noche el Padre se le reveló. Y cuando el Padre se le reveló, Él le pidió sabiduría, riqueza, sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar a este pueblo. No pidió más pueblo, no pidió más gente, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió riqueza para sí, sino que pidió sabiduría. Mira, si hoy esta noche haces un altar y te encuentras con el Padre,
Pide con sabiduría. Porque Él te va a soltar lo que tú le pidas. Pero lo que vas a pedir, pedilo con sabiduría. Y no solamente se le extendió a este hombre la sabiduría, que no hubo antes ni después la sabiduría de Salomón, sino que el Padre lo hizo rico. A tal punto que no solamente David enriqueció a su hijo, sino que en todo el tiempo en que Salomón guardó su corazón para Dios, Dios lo bendijo. Dios multiplicó su riqueza. Lo último, los hijos de Isacar. Los hijos de Isacar que vinieron a David y se pusieron junto a él, dice que eran adelantados en los tiempos. Esta tribu, estos hijos, los hijos de Isacar, pensaban de una manera diferente a cualquier otra tribu. Tenían desarrollado la revelación, la sabiduría, la inteligencia. Ellos sabían los tiempos en los cuales se tenían como estrategia mover de un lado a otro, o hacer guerra o no, plantar o cosechar. Por eso que el rey escuchaba la sabiduría de los hijos de Isacar. Aleluya. Yo te profetizo en esta noche que si vas a tener hijos, vas a tener hijos inteligentes, hijos intelectivos, hijos sabios, que van a buscar por ello y van a pedir por ello, porque va a haber sabiduría de Dios, así como en tus labios, en tu corazón, también lo va a haber en tus hijos. Aleluya. Esa sabiduría de Dios, como los hijos de Isacar, esa sabiduría que viene del Padre. Aleluya. Termino con esto ya. Estos días, cuando estuvimos en el Congreso de Águilas Reales, donde nuestros padres espirituales, el apóstol José Luis Álamo y el apóstol Zuni de Álamo, fuimos muy ministrados. Cada conferencista, cada orador, cada profeta, maestro profético de la palabra, ministró en altos niveles de revelación. Pero agradecemos al Espíritu Santo que en estos días esa palabra la hemos impartido no solamente en esta casa, la hemos impartido en Centenario, la hemos impartido en Cinco Saltos, y donde andamos estamos hablando de ser partícipes de la naturaleza divina, porque fue lo que se nos impartió. Pero el día sábado hubo un aceleramiento de días que se soltó para los hijos. El profeta Luis, que es el profeta vidente, él nos ministraba de esta manera diciéndonos que nosotros somos una generación de adelantada, que vamos adelante como los hijos de Isacar, avanzados en los tiempos. Y él decía, lo que nosotros esperamos vivir el 31 de diciembre para entrar al 1 de enero del 2019, esto va a cambiar, porque como somos gente acelerada, vamos a acelerar esos días a hoy, y lo que se iba a soltar para el 1 se va a soltar ahora. Y estuvimos en el altar adorando, y cuando estuvimos adorando en el altar ya llegaron las 12 de la noche y él soltó la palabra. Desde este tiempo ya se comienza a vivir todo lo que estaba preparado para el 1 del 2019, y todo lo que el Padre guardó, como por ejemplo una nueva temporada en la cual entramos. Aleluya. Le estoy profetizando, entramos como hijos de esta casa de viento recio a una nueva temporada. En esa nueva temporada se van a mover estas unciones de aceleramiento y multiplicación. Aleluya. Aceleramiento en todo sentido, multiplicación, se comienzan a mover en esta nueva temporada, y cancelación de deudas. Aleluya. Esto le gusta a la gente, pero no se meta en problemas, no se meta en deuda. Amén. Reciba esta palabra, que lo que hasta hoy está endeudado, antes que termine este año, esa deuda se va a cancelar. Aleluya. Porque las deudas
no son para los hijos de Dios. Pero si te has metido en esto, aleluya, el Señor te va a sacar. Aleluya. Y comenzó a moverse el Señor. Y al otro día, el día domingo, comenzaron a venir la revelación de los milagros que habían sucedido en la noche. Y uno de los hombres de Dios que no solamente ha ministrado aquí en Argentina y en nuestra casa, el profeta Cochelo, sino que también es un hombre de naciones, de Brasil. Bueno, dice que en la noche algo pasó y él trajo un manojo de billetes y él dijo, y yo le creo porque creo a Dios, le creo a lo sobrenatural, y esto es para los hijos, aleluya. Y él dijo, desde anoche a mí se me multiplicó el dinero. Yo no tenía esta cantidad de dinero, pero ahora la tengo en mis manos, aleluya. Yo profetizo sobre tu vida que viene multiplicación de dinero. Recibilo. Anda a fijarte en las carteras, anda a fijarte en el banco, anda a fijarte en la alacena, anda a fijarte donde guardas, no sé si es el chanchito. Bueno, que sea un chanchito bien grande, porque lo que el Señor da a los hijos es bien grande. Aleluya, aleluya. Estoy profetizando, aleluya, 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 para aquellas hermanas que me pedían oración porque no les llega la jubilación. Yo declaro la palabra, se abre la puerta para que cobres esa jubilación. Se abre la puerta para que cobres ese juicio. Se abre la puerta para que entres a tu propia vivienda. Aleluya. A tu propio auto. Se abre la puerta. Se abre. Comenzamos a acelerarnos. Las puertas se comienzan a abrir. Así como las puertas que se le abrieron a Pedro que estaba encarcelado. Y comenzó a caminar. Y comenzó a moverse hacia la liberación que el Padre le estaba soltando. Aleluya. Te bendigo. Y hubo multiplicación. Y hubo aceleramiento profético. Aleluya. Se cumple lo que la palabra dice. Los hijos enriquecemos la tierra. La tierra no es enriquecida por sí. Los hijos enriquecemos la tierra. Por nuestra causa, la tierra es bendecida. Por nuestra causa, la tierra, te bendigo. Por nuestra causa, la tierra se abre y comienza a soltar bendición. Te bendigo. Aleluya. Se abre esa puerta. Se abre esa puerta que se cerró durante todo el año. Y fue el dolor de cabeza para vos y para tu familia. Pero hoy se abre la puerta de la bendición. Bendigo tu vida, les bendigo. Aleluya. Aceleramiento. Lo que el Padre tenía, te bendigo, para el año 2019, lo comenzamos a vivir ahora. Te bendigo. Lo que el Padre tenía preparado. Hay una herencia. Y el Espíritu habla a nuestro espíritu y da testimonio que somos hijos de Dios, y da testimonio que somos herederos, y da testimonio que por nuestra causa Argentina es bendecida. Argentina no se va a empobrecer. No tiene que ver con los cambios de políticos, de gobierno, los sistemas, ministro de Economía. No tiene que ver con el dólar. No. Tiene que ver con los hijos. Tiene que ver con los hijos. La creación misma gime a una y dice que se levantan los hijos. Los hijos se tienen que levantar. Los hijos tenemos que bendecir a Argentina. Los hijos. Yo declaro y profetizo esta palabra. Entramos a la temporada de aceleramiento, de multiplicación, de cancelación de deudas. Así como decía nuestro padre, el apóstol José Luis. ¿Y cómo estamos? Le preguntó al tesorero. Ya está todo pago. Pregúntale. ¿Y
¿Cómo está? Contestarle como contestó el apóstol. Ya está todo pago. Aleluya. Se canceló la deuda. Se canceló. Aleluya. Voy a comenzar a respirar. Voy a comenzar a bendecir. Voy por más. Porque mi Padre es el que cancela las deudas. Y Él me da un aceleramiento de multiplicación. Aleluya. En este año vamos a alcanzar lo que no alcanzamos en este año que se está terminando. Estamos culminando el 2018. Te bendigo, amada, te bendigo. Bendición para tu vida, para tu casa. Lo que has pedido durante este año y todavía no llegó, se acelera en este tiempo, que esa bendición no solamente viene en camino, está a la puerta. Mañana me levanto y mañana tengo la respuesta de todo lo que clamé durante este año. Aleluya, porque tengo un Padre bueno, porque sos hijo, porque sos hija.